¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de Libros, Lectoras y sus lectores. El día de hoy estoy con un conocido amigo desde la prepa, creo, más o menos. Con Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Gus, por la invitación. Pues vamos a ver qué pasa, qué sucede en este día. Yo creo que seguramente cosas muy interesantes, porque nos sentamos aquí a medio platicar, a reconocernos otra vez, y también a beber. Y pues bueno, hemos platicado muchísimas cosas. Pues bueno, más o menos ya te platiqué de qué trata este podcast. La idea es que pues cuentes cómo ha sido tu experiencia leyendo. Veo que se te da esto de la platicada, así es que pues bueno... soy comiteco, me gusta el chisme, me gusta estar informado de todo. Chisme literario, chismecito literario. Si supieras, soy chisme de todo. ¿Cómo empezaste a leer, Augusto? Me platicabas que fue en la universidad, ¿no? Que ya fue también un despertar más o menos tardío. Sí, de hecho, fíjate de que, digamos, mi primer contacto con la lectura, creo que como la mayoría, es con la Biblia. Yo no soy católico, no profeso ninguna religión. Toco madera para eso. Pero mi abuelita tenía una Biblia, un libro, como 2 veces más grande. Pero tenía ilustraciones bellísimas. Pero a mi edad eran muy terroríficas por la forma en que estaban pintadas. Pero me gustaban mucho los pasajes como el Génesis, me gustaba mucho el asunto del diluvio universal, me gustaba esa narrativa. Yo la agarraba como libro de cuentos, obviamente ya tiene un gran significado. Pero ya retomando la parte educativa, nunca tuve el contacto con los libros. O sea, mi familia no ha sido como lectora como tal, les gusta leer, pero cosas muy sueltas, no tienen como un librero especializado de libros de aquí para acá. No, pero cuando escogí la carrera de historia, pues yo no sabía lo que me atendía a ir a una universidad, y específicamente historia. Yo pensé que iba a estudiar para maestro, pero llegando a la universidad me di cuenta de lo contrario. O sea, el tema de historia era literalmente primera, segunda, tercera materia, tantos libros para leer para un trabajo a la semana. Ahí conocí a un profesor llamado Rubén Robledo, no me acuerdo, que es muy bueno en el asunto de promoción de la lectura, extraordinario. Tiene un carácter de la fregada, pero muy bueno. Entonces el primer día que nos dio clases fue una lista de libros. Yo no conocía ninguno, te voy a ser sincero, no conocía. Por ahí vi a El Viejo y el Mar, que fue como que ese lo conozco, ese lo voy a agarrar. Era un viernes, si no mal recuerdo, y que ese mismo día fui a la biblioteca, lo busqué, le pregunté a la persona de la biblioteca, la encargada, y me lo dio. Entonces dije, pues me lo voy a leer, está breve, dije, va, en una noche. Esa misma noche me fui a fiesta, normal. Al día siguiente que tenía que regresar a Comitán, pues yo vivía en la segunda sección de Chapultepec, que es literalmente como viajar de Margaritas para Comitán, en combi. ¿En Tuxtla? En Tuxtla. Sí, cómo no. Entonces, en este trayecto dije, ¿por qué no? Lo voy a leer. No es recomendable leer en movimiento porque tu vista se va agobiando. Pero yo lo empecé a leer desde la ruta 36, desde que bajé a la parada, a agarrar la combi el 5 de mayo allí en Tuxtla. Después agarrar combi en San Cristóbal, y de San Cristóbal, más o menos por Mitzitón, del camino para Comitán, me di cuenta de algo, de que en el pasaje donde los tiburones empiezan a comerse al marlin, yo ya estaba llorando. Dije, ¿qué está pasando conmigo? Porque nunca había pasado ese sentimiento sobre un libro. Nunca había tenido como el contacto directo de, tengo un libro y lo voy a leer hoy, hoy lo compré y lo voy a leer, como se hace ya rutinariamente. Pero fue el momento de que estaba yo atrás del asiento del conductor leyendo y estaba llorando y la gente estaba durmiendo, pero yo sentía esa sensación de impotencia del personaje y fue la primera sensación de esto es leer, esto realmente parece como una exageración del momento, pero se me hace muy interesante como una persona que no tenía el contacto con la lectura, con los libros como tal, un pasaje, un momento de incertidumbre, de poder ayudar al personaje, de poder decir cómo te puedo ayudar, que haya cambiado, digamos, el rumbo de mi persona para poder decir, este libro hoy toca, aparte de lo académico, hoy me gusta leer voy a investigar qué es este. O sea, fuera de los libros cánones de que tienes que leer al Quijote, o tienes que leer a Rosario, tienes que leer esto, no. Simplemente por el hecho de visitar la biblioteca de la escuela y hoy toca este me parece interesante. O así con la portada me llamaba la atención y dije, pues va, a ver qué sucede. Creo que eso fue la primer contacto con los libros, con la lectura. Oye, fíjate que es interesante porque
A mí también más o menos me pasó lo mismo, porque cuando me fui a vivir a la Ciudad de México, un primo me prestó La Comunidad del Anillo y lo empecé a leer en el metro. Porque ya ves que aparte se te pasan las horas en el metro. Y ahí fue que volví a retomar un poco la cuestión de los libros justamente hace algunos años. ¿Y tienes algún género o autor favorito? Veo que te gusta leer cosas locales, ¿no? Y aparte conoces autores también chiapanecos. Pues fíjate que un autor como tal, pues, digamos en la parte de la universidad, a partir de una exnovia, me presentó a Murakami, con libro de Bosques Noruegos. Yo no voy a hacer inglés porque mi inglés es de escuela pública, perdón, pero Bosques Noruegos. Se me hizo un librazo porque me dijo ella, es que tú escribes como él. Ahí yo de, no, tampoco, no exageres. Pero me latió mucho cómo Murakami empezaba a llevar toda la historia que tenía, los personajes, todavía tengo algunos recuerdos de ellos. También ella cómo se comparaba. Y me latió mucho cómo escribía él. Creo que he leído por lo menos unos 5 libros de Murakami, que todos son totalmente diferentes, pero tiene digamos que una especialidad de descripción del espacio. Me late mucho de cómo, aunque es muy pesada en la descripción, porque es literalmente, si la cuchara tiene polvo por esto, por aquello, te lo empieza a especificar. Creo que es muy atractivo cómo escribe él. Obviamente hay muchos detractores de que no les gusta Murakami, pero creo que para iniciar es muy agradable. Aparte de los temas de otros países, que no es lo local, de, no sé, Pedro Páramo, no por no desvelar, porque son grandes escritores o grandes libros, pero también leer otras cosas de otros países, de otras formas, de otras perspectivas, te ayudan como que dices, mira, creo que ya no leer lo mismo. Siempre creo que es mi queja. Ya no leer lo mismo, obviamente son tus bases, pero leerlas. Y sí, creo que a partir de ello he logrado comprender de que no solamente los libros cánones son de a fuerza, sino también hay que descubrir otras lecturas, otros países, otras formas de vivir, otras formas, otros, no sé, temas, autores japoneses, hindús, indios, censura, ¿no? De otros países, y creo que ayuda mucho a eso, a comprender mucho más y no caer en lo mismo. Y creo que en los locales conozco a varios autores, conozco más a poetas que a narradores, lamentablemente. El que sí me fascina, por ejemplo, es Don Heraclio. Una vez tuve un librito de él y me pareció mágico cómo escribe cuentos. Dije, él es el narrador de Chiapas. Obviamente hay otros, Héctor Cortés Mandujano también es un gran narrador. Y así varios jóvenes que van saliendo. ¿Es el que se viste de blanco siempre? Sí, de hecho, que tiene un foro de teatro allí en Tuxtla. Sí. Es muy bueno en la narrativa, a mí me late mucho. Y pues localmente, aquí en la ciudad, no encuentro un escritor que valga la pena. Yo en lo que he leído, seguramente habrá, porque hay muchos jóvenes que han salido, que le han latido mucho este show de la literatura. Pero siento que ya los viejos lobos de mar, ya creo que como que se quedan en un punto en que ya no han avanzado y ya no me atrae, pero los jóvenes como tal creo que tienen una perspectiva diferente, mucho más crítica, más tirada a lo social, y creo que nos ayuda a entender más la realidad que estamos teniendo. Ya no el imaginario, ni tampoco como acentuar los privilegios de un cierto grupo o de una clase social, como que se acostumbra mucho a este lado, porque siempre los que escriben historias son los vencedores. Pero creo que la literatura joven ahorita, creo que hay un concepto más actual, más liberadora, y creo que a las personas de una edad más avanzada les ayudaría un poquito leer a estos jóvenes, esta juventud, esta lectura joven, literatura joven, es como llamarlo. Oye, ¿y qué cambio has notado, por ejemplo, desde ese primer escosor que tuviste con el primer libro que comentabas, a lo que lees ahora? ¿Cómo crees que ha ido evolucionando tu tal vez criterio en cuanto a la selección de libros? Igual algunos que han llegado de otra manera, no porque tú, digamos, los hayas querido leer, sino porque se te atravesaron en algún camino de algún grupo, de algún club o no sé, a lo que ahora lees, por ejemplo. Pues mira, el criterio antes era llegar a la biblioteca y de Tim Marín de Doping, güey. El que encontraras. El que encontrara, el que, digamos, más ligero, porque no tenía la práctica, era ¿no? Pero ahorita es como, ¿qué pierdo leer esto? A veces sí me he encontrado libros malos, la verdad. ¿Los terminas? Justamente hace unos días subí un video de eso, ¿no? De que terminar los libros que no te gustan, aunque sepas que sean buenos o... Fíjate que sí,
creo que por disciplina los termino, sabiendo de que ya todo lo que está escribiendo está mal, o dentro de lo mío está mal, pero creo que tengo la esperanza de que al final de todo lo que leí puede haber algo bueno, algo que digas, esto puede funcionar para otro texto, o debió agarrarlo de esta manera, o creo que este tema puede dar mucho más, y lo abordó de cierta manera que pues fue limitada, o lo abordó muy, muy tímida, pero es válido que lo haya hecho. Sí. Creo que ese punto de dejarlos me ha ocurrido tal vez con 2 libros, tal vez que de un escritor comiteco, de hecho, que dije, ya no lo voy a leer. La neta sí fue, no, la neta me cansé de leerlo. Pero sobre todo cuando son de ese tipo de opacidades involuntarias, ¿no? Que es porque, o sea, se ve que como que le faltó para como poder... Carnita, como que, esta tu descripción debió ser un poquito más por aquí, por allá, y hubieras atrapado a tu que sientes que es más incapacidad del autor que de la misma historia. Creo que a veces más que incapacidad es el miedo. Porque he visto de que hay escritores que le tiran a un tema en particular y atacan y van sobres. Pero obviamente creo que están a la mirada de todos, de si no sabes tratar el tema, pues mejor no lo trates. Pero también la libertad de tocarlo y de ser incisivo, y dices, lo que vaya a suceder, yo voy a darle estocada y me voy a avanzar sobre ese tema. Obviamente no eres experto en nada, nadie es experto en nada, pero también el derecho de expresarlo, date. O sea, vas a encontrar personas que no les va a gustar, obviamente, pero va a haber gente que diga, qué bueno que lo habló, que lo escribió. Eso es lo interesante, o sea, expresarlo. Claro. Sí, y bueno, para ir un poco cerrando un poquito esta entrevista, porque ya vi que tenemos varios temas de qué platicar. ¿Cómo que ya, no? ¿Cómo que es eso? Y no me he embriagado. ¿Cómo crees que ha influido tu vida en los libros y los libros en tu vida en esta transición de tu parte lectora? Muchísimo. Te digo, tal vez cuando regresé de la universidad para acá, ya era una persona muy tímida, muy introvertida. O sea, ahorita podemos platicar de una manera mucho más tranquila o amena, pero antes, hace 12 años, era yo muy tímido. O sea, no podía platicar o mirar a los ojos, no tenía esa habilidad de platicar de algún tema en particular. Pero me ayudó mucho más que la literatura como el cuento, los géneros como cuento, como novela. Me ayudó mucho la poesía. La poesía, no solamente el leerla, sino también decirla, hablarla, compartirla. Porque afortunadamente en este camino me encontré a mucha gente, mucho joven principalmente, que quería expresarlo. Y lo expresaron a partir de la poesía. Entonces yo también, si ellos podían, o ellos lo hacían más bien, porque yo no. Yo también me hice mis pequeñas pininas en la poesía. Puede haber que uno que otro texto sí se vaya a la basura directamente, pero también me ayudó mucho a poder, a partir de la lectura de la novela, del cuento, de la poesía, de poderme subir a un escenario, de interactuar con el público, de quitarme el miedo a mirar a la persona, de poder interactuar con mucha gente, de poder salir adelante también en la parte laboral. Creo que la lectura no solo te ayuda el hecho de tener o conservar un léxico súper barroco, súper académico, sino también te ayuda a tener una mayor comunicación con las personas. No solamente con las personas laborales, tampoco de tu carrera, sino en el asunto personal, porque comunicas mucho más, de una manera mucho más cercana. O sea, un poema, le puedes decir, un clásico en las preparatorias o en las secundarias, el poema a la novia, y expresaba lo que sentías. Pero ahorita lo puedes decir de otra manera, de una forma, incluso tocando, la forma de mirar. Ya comunicas de otra manera, tienes más confianza. Ya no solo te atreves a mirar el cuerpo de la persona, sino también, ahora sí que de manera muy, muy romántica, sino ve el alma, ¿no? Pero creo que la lectura te ayuda mucho a eso, a llegar a comunicar algo. Claro, fíjate que en algún momento llegué a leer ahí nociones sobre lingüística y a mí me reventó un poco la mente cuando se leía que el principio de la lingüística es precisamente el estudio del idioma porque significamos el mundo a partir del lenguaje, ¿no? Y cómo es que a partir de las palabras expandes toda esa significación de lo que te rodea, de lo que está ahí, de lo que te pasa, de lo que te ocurre, de lo que eres, del cómo te relacionas, etcétera, etcétera. Fíjate qué interesante lo que mencionas, Augusto. Y bueno, para ir cerrando esta primera entrevista, ¿qué consejo les darías a quien
quien quiera leer o quien no quiere leer, pero le dices lee, o no sé. ¿Qué les podrías decir? Creo que me iría mucho este asunto de la educación, de que los maestros no obliguen a leer textos pesados, textos que no son de nuestro tiempo. Porque los morros... Tipo literatura clásica. Sí, exacto. Porque el lenguaje como están hechos no embonan en la vida actual. Y creo que en lugar de ayudar a que la juventud... Ay, me siento más viejo así. La juventud se acerca a la lectura, los aleja. Creo que esos libros son perfectos cuando tienes un poquito más de madurez de lectora y poder comprender los conceptos que tengan, no sé, Borges, por ejemplo, que también puede ser un poco complicado, o mismo el Quijote, o sea, incluso la misma poesía, que a veces hay poemas que son de lenguaje muy pesado, muy barroco, pero también creo que ayuda mucho tener textos tranquilos, suaves, o cuentos, porque creo que el cuento es fantástico, pero hay cuentos a cuentos, hay géneros a géneros, y creo que meter un cuentito de terror, porque todos nos encanta el terror, todos nos encanta, y puedes atraparlos a partir de eso, y te vas por géneros, pero textos suaves, ricos. Pero si le metes un texto muy grande, dices, no lo voy a leer, no hacen ni su tarea, no investigan, no hacen eso, menos van a leer un libro de 1000 páginas. Entonces lees pequeños poemas incluso, también la poesía es muy válida, creo que hay textos muy ricos para que los jóvenes los lean, y digan, yo también puedo ser poeta, o yo también quiero escribir esto, o ya maestro, ya no me estén dando a Benedetti o a Octavio Paz, ¿para qué quiero ser como tan frío como Paz? Sino deme algo más cercano, deme tan siquiera un Sabines, o un Joaquín, un Quincho, o un Garduño, no sé, algo que te acerque de manera personal. Pero eso creo que sería el consejo, más para los maestros, no den libros pesados, porque los jóvenes uno como maestros se van a cansar de dar lecciones de algo que no van a leer los jóvenes, que no tienen atención. Si ya de por sí están con la pantalla y su atención dura 15 segundos, un libro de 1000 páginas ese es el problema, no dura nada. O sea, sí. No se vean muy selectos, no. Tiene cuentos. El cuento es el primer paso para... Ahora que lo mencionas, fíjate que ahora me acuerdo que en 5º grado con la maestra Leti en la Matías, no sé en qué primaria estudiaste tú. La Matías. La maestra Leti nos pidió libros así variopintos para los alumnos, y a mí me tocó, me acuerdo que era de Selector o Selector, no sé cómo se diga, Selector, que decía cuentos de terror para niños, y ahí venía La cabellera de Guy Maupassant, El péndulo de Edgar Allan Poe, para un niño de 5º. Sí, digo, ahorita lo pienso y digo, pero sí me acuerdo haberlos leído. Aparte de que teníamos una cultura de leer en el baño, no sé si te pase a ti lo mismo. Yo sí soy lector de baño también. Yo fumo en el baño. Okay. Pero sí, y justo Selene Ergueta también recomendó empezar con cuentos, ¿no? Para no empezar con algo tan pesado y que puedes leértelos más rápido. Sí, creo que, por ejemplo, en la Ciudad de México he visto que los jóvenes escriben mucho más de lo cotidiano, o sea, textos muy pequeños, y creo que también la voluntad del maestro es enseñarles que escriban lo que ellos quieran, pero que escriban algo y que ellos mismos se releen, para poder comprender, ok, esta idea no fue como que la chida, pero al menos pude escribir algo. El famoso trabajo del diario, creo que es espectacular, y empiezas con algo, y creo que también aprender a leerte, que es lo que estás haciendo, te ayuda como que a buscar otras fuentes para decir, puedo copiar, porque inicias copiando, copia a un poeta o un escritor como Edgar Allan Poe, y vas descubriendo, en lugar de escribir sobre un almohadón de un insecto en un almohadón, pues escribes sobre las pulgas de tu perro, por ejemplo. Entonces también vas ayudando a la lectura y lo vas acompañando con la dinámica de la escritura, pero más con la parte divertida, no forzada. Creo que esa es la parte más interesante. No force la lectura, no se lo fuerza a los jóvenes, a los morros que están como súper distraídos por otras cosas, que un libro no te lo van a agarrar, no te agarran ni una revista. Sí, ahorita ni eso. Ni eso, o sea, antes cuando éramos jóvenes, ibas a los consultorios y tenías vanidades, o tenías revistas que por lo menos tenían ciertas secciones literarias, o algunos cómics, y te ponías a leer, pero ahorita ya ni las revistas funcionan, ya las revistas están... Creo que ya ni las encuentras, ¿no? Las revistas. Ya no, ya son colecciones del 88, 94, y sí. Ya son básicamente como una reliquia. Pero creo que claro, ese es el consejo que yo daría a los jóvenes, más a los maestros, a la parte educativa. No den textos
grandes, o sea, libros pesados, o lenguaje muy ya barroca o fuera de nuestra actualidad, sino busquemos cuentos que puedan acompañar también a la creación, a escribir, a relacionarlos y poder funcionar esa dinámica entre lectura y redacción, vaya. Que sea esa dinámica de juego, siempre jugar. Porque si la lectura lo agarras como un trabajo, como que a fuerza, como tiene que embonar a tu cabeza, no va a funcionar. Diviértete, conoce cualquier cosa, lee lo que tú quieras, pero lee. Y sobre todo que ahora tenemos mucho más acceso a todos los temas imaginables, ¿no? Desde ciencia ficción, terror, suspenso, erótica, poesía, literatura clásica, realismo mágico, ¿no? Todo, tienes una variedad. Antes que nos tocaba Lovecraft, ¿no? Terror cósmico. Bueno, el libro vaquero. De hecho, el libro vaquero claro. ayudó mucho la lectura. Como un taller mecánico agarrabas, yo no tenía ni carro, pero encontrabas tu libro vaquero manchado de grasa, espero que otra cosa no, pero al menos de grasa, de aceite, por lo menos encontrabas a un mecánico leyendo, o un albañil también. Sí. Antes nos poníamos a leer incluso la parte de atrás del shampoo, ahorita ya no. Sí, Es la misma curiosidad, o sea, es fomentar la curiosidad a partir de lo que está, no puedo la marca de aquí, de lo que estamos viviendo, pero dices, ok, qué sabrosa, ¿de dónde es? De Frankfurt. ¿Qué no es Frankfurt? Vas a Alemania, chingón, ¿qué onda Alemania? ¿Qué hay más en Alemania? Vas buscando la misma curiosidad de querer aprender. Ciertamente. Es jugar, divertirte, estás descubriendo. Sí, su parte de ocio, ¿no? Que al fin de cuentas es un ocio, muy sabroso, pero es divertido. Sí, claro. Pues bueno, Augusto, me da muchísimo gusto. De verdad que he disfrutado mucho este reencuentro. Pues al menos que serán unos... yo tengo 36 años, unos 14, unos 17 años, yo creo que coincidimos en la prepa seguramente. De hecho, sí. Más de 17 años. Sí, pero bueno. Lo dejemos en una década. Yo me quiero todavía sentir joven y todavía quiero sentir mi alma de los 20. Dejemos una década. Hasta ahí. Pues bueno, muchísimas gracias. No, al contrario. De verdad, seguramente vamos a tener a gusto en más entregas. Han salido muchísimos temas de conversación y muchas cosas que platicar. Y pues bueno, también muchísimas gracias a ustedes por estarnos viendo y compartiendo. Y pues nos seguimos viendo aquí en Libras, Lecturas y sus lectores. Muchísimas gracias y compartan.